El texto bíblico de hoy es Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 37. Jesús habla de los últimos tiempos y coloca el ejemplo del diluvio en tiempos de Noé y de la destrucción de Sodoma en tiempos de Lot. En esos dos momentos, Jesús dice que las personas estaban distraídas, viviendo solo superficialmente, pensando en comer, en beber, divertirse, hacer las tareas de cada día, pero no estaban preparados para ese momento final. Llegó ese momento y les pilló desprevenidos. Y la conclusión de Jesús es: quien quiera ganar su vida, la va a perder, y quien la pierda, la va a ganar. Llegamos ya al final del año litúrgico y las lecturas nos hacen pensar en ese momento tan importante de nuestra vida donde abandonaremos este mundo. A través del texto, Jesús nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo. Se puede vivir de una manera inconsciente y superficial, pensando solo en disfrutar de la vida, o se puede vivir de una manera más consciente y profunda, intentando hacer algo útil que perdure para la otra vida también, para la vida eterna. Ganar la vida o perderla depende de cómo la utilicemos. Ganar la vida es vivirla en función de los otros. Perderla es vivir pensando solo en nosotros mismos. Quien vive la vida de una manera egoísta, no piensa en los demás, se centra principalmente en tres cosas: en el placer, en el tener y en el parecer. Quien vive la vida en función de los otros se centra principalmente en el ser. ¿Cómo vives? ¿Pensando solo en tener, en parecer y en disfrutar de la vida, en el placer? ¿O vives también centrado en crecer en tu ser? Quien vive pensando solo en parecer, disfrutar de la vida y tener, está centrado en los bienes materiales, en las cosas de este mundo. Vive para sí mismo. No le importa mucho cómo están los otros, si lo pasan bien, si lo pasan mal, porque el centro es él mismo. Vive para tener más bienes materiales, vive para disfrutar de los momentos bonitos de la vida, que no está mal, pero si nos centramos solo en eso, perdemos la vida. Y vive para aparecer, o sea, querer destacarse, ser importante, ser el mejor, ser el primero. Quien vive así, evidentemente, al final de su vida, se sentirá bastante vacío e insatisfecho porque se dará cuenta de que ha consumido simplemente los días, pero no los ha dedicado para hacer algo útil, no los ha dedicado para ayudar, para servir, para amar, porque pensó solo en sí mismo. Ahora, aquel que centra su vida no en el tener, en el placer, sino en el ser, vive intentando, en primer lugar, mejorarse a sí mismo, cultivar su interior. Es una persona que busca conocerse, que busca conectar con el ser profundo, conectar con la vida profunda que hay en él,
Y eso le lleva a vivir momentos de oración, de reflexión, de interiorización. Busca alimentarse espiritualmente a través de la lectura de la palabra de Dios, de los sacramentos, de la oración. Es una persona, por tanto, que está en actitud de crecer por dentro, crecer espiritualmente. Y al mismo tiempo está en actitud de darse, de hacer el bien, de construir una sociedad mejor, comenzando por su familia, intentando vivir unas relaciones cada vez más constructivas en su familia. Intenta también hacer su trabajo de la mejor manera, dando lo mejor de sí. Intenta también, en sus momentos libres, dedicarse a alguna actividad social, ya sea en la iglesia, colaborando, o ya sea en una necesidad social, preocupándose de los extranjeros, de los ancianos, de los enfermos, de los presos. Hay tanto que hacer en el mundo. La persona que vive así, donándose, sirviendo, ayudando, haciendo el bien, se siente satisfecho, pleno, y al final de su vida tendrá mucho que presentar a Dios. Sus manos estarán llenas, no vacías. En cambio, el que vive para sí mismo, al final de su vida seguramente encontrará que sus manos están vacías. Hoy detente un momento para pensar cómo estás viviendo y decide vivir no solo para ti mismo, para el tener, para el placer, para el aparecer, sino vive también en función de los demás. Tu vida será mucho más plena. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga.